Buen día, del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, maestría en Ciencias de la Actividad Física, asignatura Genética y Deporte, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Me presento, mi nombre es Beatriz Montiel Almaraz, licenciada en Educación Física. Estudio el cuarto cuatrimestre, soy de Pachuca de Soto Hidalgo y estamos a 7 de diciembre y hoy presento el tema que lleva como título Indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Mismo artículo científico que fue proporcionado desde la plataforma institucional para la actividad del bloque 2. Bueno, y comencemos hablando sobre los estilos de vida, los cuales son un conjunto de comportamientos y actitudes que las personas pueden adoptar en su vida cotidiana para satisfacer cada una de las necesidades y poder desarrollar una personalidad. Se pueden dividir en tanto saludables como no saludables. Estos estilos de vida son una parte fundamental en la salud de las personas y según cómo se esté llevando o se esté viviendo el día a día, es como se puede desencadenar o no una enfermedad. Existen factores que pueden determinar este estilo de vida, como por ejemplo los amigos, los intereses que tienen cada una de las personas que llevan este estilo, las redes sociales, la cultura, su personalidad misma, los medios de comunicación, todo lo que oyen a través de estos medios, la familia y cómo pueden contribuir ahí en este aspecto, el ambiente laboral, las creencias, incluso la escolaridad y las tradiciones que se tienen de generación en generación, y todo esto engloba hacia una calidad o estilo de vida. Dentro de este estilo de vida podremos llamar algunos aspectos o podremos mencionar algunos aspectos que nos podrían estar dando cumplir con esta calidad de vida. Podríamos comenzar sobre lo que es la alimentación saludable, qué es lo que consume, cómo lo consume, en qué cantidad consume. En cuanto a la actividad física, qué tipo de actividad realiza, qué deporte practica, si es sedentario o no. El sueño efectivo, que realmente tenga un descanso y cuántas horas llega a tener en este tipo de sueño. Abandonar el tabaco o evitar el consumo de alcohol y de drogas. Y tener un bienestar psicológico. Todo esto engloba a tener un saludable estilo de vida. Debemos de tener claro que si no se lleva un estilo de vida saludable, podemos desencadenar muchas enfermedades, pero en esta ocasión me enfocaré en las afecciones cardíacas, las cuales en las últimas décadas han incrementado por el poco cuidado que se tiene y aunque algunas se dan de forma hereditaria, otras pueden ser por el consumo de medicamentos. Vamos a ver qué es una afección cardíaca. ¿Qué es esto? Pues una afección cardíaca también puede estar conocida como una enfermedad cardiovascular. En imagen podemos percibir que pues, se presenta la diabetes, hipertensión, el infarto. Bueno, se da a través de los antecedentes familiares. ¿Y qué síntomas son los que generan esta afección cardíaca? Pues depende del tipo de la enfermedad y en algunos casos no siempre se presenta algún síntoma. Podemos presentar el dolor en pecho, dificultad para respirar, fatiga, hinchazón, arritmias, entre muchas otras. Como ya se mencionó, pues esto depende del tipo de enfermedad que presente la persona que tiene esta afección. Dentro de las ciencias se están teniendo algunas investigaciones y pruebas en los laboratorios para poder obtener las pruebas y herramientas que aporten datos, que formen parte del diagnóstico que se le realiza a las personas deportistas antes de comenzar la práctica de alguna actividad física o deporte. Por lo regular, un entrenador siempre realiza un diagnóstico antes de dar un plan de entrenamiento, antes de comenzar su trabajo con el deportista. Entonces, lo que aquí da un plus o lo que implementa o complementa este diagnóstico, pues son las pruebas genéticas cardíacas. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las afecciones cardíacas en los deportistas. Aquí tengo enlistadas algunas que son el síndrome de QT largo, la taticardia ventricular polifórmica, el síndrome de Brugada, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía arritmogénica y la miocardiopatía dilatada. Todas estas afecciones cardíacas
están estudiadas o fueron estudiadas o siguen siendo estudiadas a partir de que se publicó este artículo. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas, en donde el síndrome de Cútel largo es un trastorno del ritmo cardíaco. Causa latidos rápidos y se caracteriza por tener un intervalo prolongado en las ondas de la Q y la T que se observan en los electrocardiogramas. Puede ser hereditario por medicamentos, por el bajo nivel de potasio, y las personas que lo padecen pueden tener palpitaciones, desmayos, convulsiones y llegar hasta la muerte súbita cardíaca. Para poder reducirlo o tener un tratamiento para esto, se pueden evitar ciertos medicamentos o se puede colocar algún desfibrilador. Aquí podemos ver en la imagen en donde se ve un intervalo QTR normal y en donde se ve un intervalo QTR anormal, que cabe mencionar que cuando un deportista ya está adaptado a las características del deporte, puede tener también un QTR largo por la adaptación que ya tiene al mismo. Entonces es importante que el especialista en la materia conozca y sepa acerca del deporte para poder tener un diagnóstico acertado. Seguimos con taquicardia ventricular polifórmica, en donde esta condición genética es un poco rara, ya que se da la aparición de arritmias ventriculares polifórmicas y esto es en presencia de las catecolaminas, como la adrenalina. Se manifiesta en niños, adolescentes y adultos jóvenes y se puede desencadenar a partir del ejercicio físico a través del estrés emocional y el consumo de medicamentos. Puede haber desmayos, sícopes y la muerte súbita. Y para tener un tratamiento a esta afección podemos hacerlo a través de tratarlo por beta bloqueantes o un desfibrilador automático e implantable. En cuanto al síndrome de Brugada, esta condición es poco común. Afecta el sistema eléctrico del corazón y hay una predisposición a arritmias ventriculares. Genéticamente hay mutaciones en los genes que regulan el flujo de los iones a través de las membranas celulares del corazón. Dentro de los síntomas que pueden tener las personas con esta afectación, pues son los desmayos, palpitaciones y la muerte súbita. Aún no existe una cura, pero sí se pueden implementar algunos desfibriladores automáticos en la persona. La miocardiopatía hipertrófica. Podemos ver aquí en la imagen la comparación de un corazón normal y una con la afección cardíaca. Y pues esta enfermedad genética es en donde el músculo cardíaco se engrosa, en donde tiene una hipertrofia, lo cual dificulta el bombeo eficiente de la sangre. Comúnmente afecta la pared que separa las dos cavidades inferiores del corazón. Puede haber dolor en el pecho al realizar actividad física o ejercicio, haber desmayos, falta de aire. ¿Qué podemos hacer o qué tratamiento podemos seguir o pueden seguir las personas con esta afección? Pues es cambiar sus estilos de vida, controlar los medicamentos que consume e incluso hacer la implantación de un desfibrilador automático. Seguimos con la miocardiopatía arritmogénica. Esta enfermedad da en lo que es el músculo cardíaco, que conlleva arritmias peligrosas. Por ejemplo, en el músculo cardíaco, este músculo pasa a ser un tejido fibroso y graso, haciendo rígida esa zona y pues ocasiona que haya una interrupción en las señales eléctricas normales del corazón. Esta enfermedad es hereditaria y puede ser causada también por mutaciones en los genes. Los síntomas que pueden tener las personas son mareos, desmayos y muerte súbita. Aún no existe una cura o no hay una cura para dicha afectación y pueden usarse medicamentos para controlar las arritmias que causa esta enfermedad. Podemos ver aquí en la imagen en donde se ve un músculo sano del corazón, un músculo cardíaco, y del otro lado podemos ver en donde se ve el músculo que pues está dañado, que tiene un tejido adiposo y que incluso llega a tener una cicatrización, lo que causa el tejido fibroso. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, aquí el músculo cardíaco se dilata y se agranda, lo que dificulta su capacidad para bombear la sangre de manera eficiente.
Se hereda o se da por afecciones virales por el consumo de tabaco y drogas. Aquí puede haber la falta de aire, alguna fatiga o dolor de pecho. Se trata mediante medicamentos para mejorar la función cardíaca. Podemos también hacer un cambio de estilo de vida y un trasplante de corazón. Por eso es muy importante contar con el acompañamiento de un especialista en la materia para saber cuál es el camino que se va a seguir bajo esta y las demás afectaciones cardíacas. Bueno, en cuanto a las enfermedades, pues son un producto de la alteración en la codificación genética de las proteínas. Y estas alteraciones pueden ser en cuatro tipos, que son las sarcoméricas, que generan la fuerza en el miocito cardíaco y son responsables de la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a las proteínas de citoesqueleto, estas transmiten la fuerza a las células adyacentes y son las que causan la miocardiopatía dilatada. Las proteínas que codifican por canales iónicos se mantienen en el equilibrio iónico intra y extracelular y son las responsables de las arritmias. Y las proteínas y finalmente estas que son las desmosomas permiten el mantenimiento de la estructura y comunicación intercelular. Debemos de tener claro que no importa si es heredado, qué estilo de vida lleva, la edad, la actividad física, el deporte o incluso el género. En cualquiera de estas situaciones puede haber una afección. Puede ser que la persona esté en edades muy tempranas y aún así tenerla por herencia, o puede haber personas ya demasiado grandes que pasaron toda su vida y no tuvieron algún síntoma, pero que sí se contemplan como personas propensas a tener estas afectaciones o este, estas enfermedades cardíacas, pero pues por su estilo de vida, la alimentación o la actividad física que practicaban o algún deporte en donde estaban, pues no fue tan intenso y no tuvo este desencadenamiento de enfermedades. Vamos a hablar un poco o vamos a adentrarnos un poco más de lleno a lo que es la ciencia y la salud, en donde este tema está muy enfocado a lo que son las pruebas genéticas. Y bueno, debemos de considerar que pues las pruebas genéticas se dan a partir de analizar el ADN de la persona, conocer la predisposición genética a sufrir las lesiones, cómo se dan esas afecciones, que para esto son esas pruebas, conocer de dónde, por qué y para dónde va ese camino, ¿no? También estas pruebas genéticas nos ayudan a identificar los factores de riesgo que prevendrán lesiones y patologías cardiovasculares. Además, el resultado de estas pruebas nos ayudará a ofrecer una actividad física diferente o adecuada a sus necesidades y características de la persona, además de adecuar una dieta o una alimentación balanceada para dicha persona. Y bueno, también las pruebas genéticas nos van a dar ese, esa herramienta para poder diseñar un plan de entrenamiento personalizado según las características de la persona o del deportista y sus características y necesidades, y lo mismo las características que tiene su deporte. Saber si la actividad en la que se desempeña es la adecuada según su enfermedad cardíaca, o de plano o tendría que modificar o abandonar la actividad física. Existe el interés de la tecnología y la ciencia en el aspecto deportivo, ya que los que se encuentran inmersos en el ámbito deportivo buscan mejorar su rendimiento mediante entrenamientos más rigurosos, contemplando con una nutrición más adecuada a las necesidades del deportista. Es por este motivo que es el interés para tener estas herramientas, para formar parte de un diagnóstico deportivo. Lo mencionaba yo al inicio, un entrenador debe de estar siempre a la vanguardia de los avances, conocer tanto el deporte y conocer las características de su deportista. Esto lo va a obtener a partir de un diagnóstico, análisis clínicos, llevar un historial
clínico familiar, conocer qué actividades practicaba, qué deporte es el que le va a practicar, conocer su aspecto anímico, hacer pruebas psicológicas. Entonces, prácticamente las pruebas genéticas cardíacas nos van a dar un panorama más amplio para poder implementar en nuestro deportista. Las pruebas genéticas cardíacas son útiles para identificar el riesgo de enfermedades cardíacas hereditarias y de esta manera tomar las mejores decisiones para proponer los ejercicios o la actividad física a seguir. Lo más recomendable en estas pruebas de las personas que la practican es que se evite bueno, son para personas con riesgo genético, con enfermedades cardiovasculares, con personas que ya tienen un historial familiar y que nosotros debemos de tener un seguimiento para saber cuál es el futuro de nuestro deportista. Estas pruebas genéticas llevadas dentro de los laboratorios se realizan en paneles NGS, permitiendo la secuenciación de genes como del exoma completo y del genoma completo, los cuales nos van a arrojar una información codificante del ADN. Muy importante que los especialistas sean realmente especialistas en la materia, porque ellos son los que nos van a ayudar y sobre todo especialistas deportivos, o sea, cardíacos deportivos, para que sepan cuáles son las condiciones del deporte, cuáles son las características del deporte y que no haya así como, te doy un resolutivo, pero como no sé muy bien los deportes, mi resultado me vaya a dar un marcaje diferente. Dentro de estas pruebas tenemos variantes como causa de enfermedad y se clasifican en clases. Por ejemplo, en la clase 5 está la patógena. En la clase 4 podemos encontrar que probablemente patógena. Cuando hay una poca probabilidad de que haya variantes causantes de la enfermedad, está la clase 1 y la clase 2. En la clase 1 podemos encontrar la benigna y en la 2 es que está probablemente benigna. Y en cuanto a tener pocas pruebas que resulten en enfermedad, pues está la clase número 3, la cual es una variante del significado incierto. O sea, no sabríamos realmente cuál es el resultado real. La ciencia en la salud y el deporte nos ofrece herramientas para el diagnóstico temprano de afecciones cardíacas como las pruebas genéticas cardíacas, que juegan un papel importante en el ámbito en el que nos desenvolvemos como entrenadores y jugadores. Quede muy claro que los especialistas deben de ser cardiólogos genómicos, los cuales se especializan, perdón, en enfermedades cardíacas y genéticas. Esto para detectar, tratar y dar un seguimiento adecuado y oportuno a nuestro deportista o a la persona que tiene esa afección cardíaca. No podemos así como que decir yo aplico la prueba porque se necesitan ciertos parámetros, ciertos marcajes para saber realmente y tener un resolutivo de los genes que se van porque son bastantes genes que se tienen que analizar para obtener estos resultados en las pruebas. Involucrar especialistas dirigidos a cada acción que se realice en el proceso del entrenamiento con los deportistas permite que dicho proceso se lleve de forma completa y en lo posible evitar situaciones que dificulten la práctica deportiva. Se busca minimizar las lesiones deportivas, el sobreentrenamiento y en este caso, evitar una muerte súbita, lo cual en los últimos años ha tenido un aumento significativo a medida que hay una patología cardíaca grave. Entonces, cabe mencionar que siempre es importante un equipo multidisciplinario para poder, desde sus trincheras, poder abonar hacia el entrenamiento y hacia la salud del deportista. Los expertos en medicina cardiovascular y cardiología del deporte son los más adecuados para dar las recomendaciones deportivas a las enfermedades genéticas, proporcionando un asesoramiento médico a los deportistas y pacientes. Debemos de obtener un diagnóstico específico a la persona. No podemos decir, sí, es que no podemos hacer una comparación entre una y otra persona. No podemos decir, sí, es que esta persona tiene la misma afección que nuestro otro deportista, entonces vamos a darle el mismo medicamento o el mismo tratamiento. No.
Debe de hacer un diagnóstico específico y clasificado según la afección o la gravedad de la anomalía que tiene la persona. No podemos decir o englobar a todas las personas en un solo diagnóstico, sino que cada uno de ellos debe de tener su propia prueba. Se debe considerar siempre imprescindible que el asesoramiento se debe permitir para realizar el proceso más estable en cuanto a la recuperación y sobre todo al tratamiento que se debe de llevar, ya que el deportista debe de tener el conocimiento y un conocimiento extenso de lo que va a suceder o de lo que sucede con esta afección que él o ella padece. En caso de que sea un menor de edad, debe de haber una persona responsable o contar con un adulto responsable que tome las mejores decisiones y las correctas, sobre todo por la participación que tenga en algún deporte. Y en cuanto a una persona adulta que tenga una afectación cardíaca, pues debe de considerar muy bien en qué situación está, qué tratamiento debe de llevar y cómo se va a llevar ese proceso y junto con quién. Debe de tener siempre un acompañamiento para evitar que el deportista o la persona que lo padezca pues tenga un bajón anímico y que pueda causar más afectaciones en su sistema, ¿no? Porque puede ser también una afectación a nivel pues emocional, psicológico, que debe de tener el apoyo de la familia, debe de tener el apoyo de su entrenador. Continuando, pues una valoración cardiovascular, esto nos va a ayudar a tener, ya lo mencionamos, debe de ser por parte del especialista y esta valoración nos va a ayudar a identificar las condiciones que pongan en riesgo una muerte súbita. Evitar en el menor de los casos esta situación, anticiparse siempre. ¿Para qué? Para tener un tratamiento adecuado. Nos ayuda a diagnosticar posibles alteraciones cardiovasculares, a disponer de la valoración física histórica clínica y además uno o varios electrocardiogramas para identificar bien cuál es la afección cardíaca. Y bueno, también tener un estudio genético, que es lo que venimos marcando, para saber para saber la enfermedad hereditaria que puede tener la persona. Debemos de recordar que cuando un deportista ya está adaptado a los requerimientos de su deporte a practicar tanto las capacidades físicas, las habilidades y sobre todo sus adaptaciones de esfuerzo físico, se cambia en comparación con las personas que llevan una vida más pacífica o de cierta manera tienen otro estilo de vida o que son sedentarias, por lo que los marcajes en los resultados de las pruebas puede variar. Mencionábamos al inicio sobre el QT en el electrocardiograma, cuando una persona ya está adaptada, tiene también variaciones. Entonces, de existir debe de haber esta prueba o llevarse esta prueba con el especialista adecuado que conozca tanto de la cardiología como del deporte, para que sepa cuáles son las características, cómo se lleva, bajo qué condición, bajo qué intensidad, y que vea que el deportista que ya tiene a lo mejor ya ciertas adaptaciones, pues llega a tener también variaciones y no puede cumplir con el marcaje que comúnmente se da como normal. Entonces es importante pues que el especialista cuente con una buena orientación y conocimiento acerca del tema para llegar a un resultado bien y preciso, para evitar así como que hoy te doy un resultado, te doy un tratamiento y que al siguiente día pues ese tratamiento o ese resultado pues sean este pues que no sean los correctos, ¿no? Y que podamos tener algunas complicaciones con nuestro deportista. De ahí que dicho proceso se ha llevado por el equipo multidisciplinario, como lo veníamos mencionando, que se conjuguen los conocimientos en el deporte, en cardiología y demás especialidades que aporten los estándares y marcajes apropiados al deportista y sus adaptaciones físicas que ya tiene en cuanto al deporte y las características de su deporte, para conseguir una valoración más cercana posible a la situación en la que está la persona sí, en la situación de la afectación cardíaca que llega a tener la persona. En cada etapa de la vida los resultados varían, ya sea por la edad, la actividad física o el deporte que practica. Y es a partir de ahí que se tienen que realizar las pruebas necesarias que confirmen un positivo
o que descarguen alguna afectación cardíaca. Siempre es muy importante contar con las pruebas necesarias que nos ayuden tanto a descartar o tanto a reafirmar lo que ya se tiene. Y si se va a descartar, pues que se descarte de manera que se pueda dar de alta, que se pueda continuamente dar a lo mejor un seguimiento en donde evitemos que pues si la persona no lo tiene, evitemos que la persona llegue a contraerlo, ¿no? O en dado caso hay personas que no tienen ningún síntoma, que no han tenido, que está ahí, pero que no ha sido desencadenado por los estilos de vida que llevan, pero que está presente. Entonces es importante pues tener esas pruebas para poder llegar a a un resultado, ¿no? Las pruebas genéticas cardíacas tienen muchos beneficios, pero dentro de ellos se plantean algunos dilemas éticos. Por ejemplo, el beneficio que podemos tener es que pues vamos a diagnosticar a tiempo, que vamos a prevenir y dar un tratamiento personalizado a la persona, al deportista, a nuestro atleta. Uno de los riesgos es que pues no todos los variantes genéticos tienen un significado claro, no tienen un resultado específico. Mencionamos que las personas pues tienen diferentes genes, diferente estilo de vida, diferente herencia. Entonces, es uno de los riesgos que podemos correr. Si también el especialista no cuenta con los conocimientos adecuados, pues podemos tener un resultado erróneo. El conocer o saber el riesgo genético que tenemos o que tiene la persona con esta afectación cardíaca, pues va a generar un estrés, va a generar una preocupación y ansiedad y pues también va a llegar a afectar de cierta manera pues el estado de la persona, ¿no? Em, Hay una información genética y esta información genética es un poco sensible, un tanto sensible y debe de protegerse, del especialista debe de ser ético y debe ser profesional con los resultados que tiene. No puede estar ventilando a los cuatro vientos lo que le pasa a la persona, sino que debe de proteger la identidad de esa persona que confió en él. Y hay pues estas pruebas o el acceso a estas pruebas deben de ser equitativas, deben de ser no discriminadas para las personas, deben de ser tanto para niños como para adultos, jóvenes, mujeres, hombres. Entonces no debe de haber así como que, pues me baso nada más en este cierto tipo de población y ya. Lo que sí es un poco complicado es que en ocasiones este tipo de evaluaciones o este tipo de pruebas llegan a ser un poco costosas. Lo que se trata es que a través del paso de la ciencia y con con las pruebas que se realizan, pues estas pruebas o este tipo de evaluaciones sean más accesibles a la población, en donde no tan solo sea para los deportistas, sino para la población en general, que pues en muchas de las ocasiones son las que más que los deportistas, es la gente que lleva un estilo de vida no saludable. Las pruebas genéticas cardíacas podemos concluir pues que son una herramienta valiosa para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas hereditarias. Se ofrecen grandes oportunidades, pero también plantean importantes desafíos éticos. Es fundamental abordar estos desafíos de manera cuidadosa y colaborativa para garantizar que estas pruebas se utilicen de manera responsable y siempre beneficiando a los pacientes. No nada más así como que, sí, yo te cobro y te hago la prueba y después, adiós, bye. O sea, no es llevar un seguimiento, un tratamiento responsable en donde el paciente confíe en el especialista. Y bueno, este tipo de pruebas genéticas pues están transformando la cardiología deportiva haciéndola más accesible. Más allá de proteger la salud de los deportistas, se trata de optimizar el rendimiento del deportista, contribuyendo al avance de la medicina deportiva. Y bueno, les agradezco su atención. Les muestro aquí las referencias que aportaron y abonaron a lo que es este tema, muy extenso, por cierto, y que tiene mucho de qué hablar. Les agradezco, su servidora, Beatriz Montiel. Hasta luego.